Nos encontramos con el ingeniero José Torres Vázquez, ex rector de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en este Día Mundial del Medio Ambiente. Él va a dar una conferencia acá en la Maloca de la Municipalidad Provincial de Maynas sobre plantas sagradas y maestras, cosmovisión amazónica y su relación con la conservación del ambiente en este día especial. Ingeniero, cuéntenos un poquito en resumen sobre su exposición. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. El mundo celebra en honor a la Tierra, al planeta Tierra. A la que le debemos tanto. A la que debemos tanto, en honor a la Pachamama y todo lo que lo rodea. Naturalmente, en honor también a nosotros, los seres humanos privilegiados. El mundo celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, es absolutamente pertinente difundir este hermoso tema. Plantas maestras y sagradas de la Amazonía. Tenemos infinidad. En las culturas amazónicas de hace centenas o milenios de años, los indígenas han identificado sus principales plantas medicinales, plantas maestras, plantas sagradas. Plantas maestras, por ejemplo, el chiric sanango, planta maestra ajosacha, planta sagrada ayahuasca marirí. Iquitos y los pueblos de la Amazonía deberían tener plantaciones en todas las ciudades de estas plantas maestras y sagradas. Otra planta maestra, considerada maestra, ayahuasca, soga de los muertos. Haya muerto, huasca soga, liana que lleva al mundo de los muertos. Ayauma, para mí el ayauma es uno de los más hermosos árboles que tenemos en la Amazonía peruana. Ayauma, haya muerto, uma, cabeza de muerto. ¿Y por qué se dice plantas maestras y sagradas? Las plantas sagradas abren la visión. Te permiten mirar el mundo de una manera mucho más grande, mucho más holística. Y en esa mirada admiras la naturaleza y admiras la energía y admiras lo más grande, lo más trascendente, lo que nosotros llamamos Dios. Las plantas sagradas, las plantas maestras son las que te enseñan a curarte. Chiric sanango, chiric chiri, frío, resfríos, artritis, antiartrítico. Ajosacha, también planta maestra. La ajosacha yo tomo todos los días en la madrugada, la infusión de las hojas. ¿Eso es para qué? Eso es también para el digestivo, para el sistema articular, y también te da alegría y te dan lindos sueños. Entonces ahí tienes plantas sagradas, plantas maestras. Una planta maestra que poco realmente difundimos nosotros es ayauma, como digo, cabeza del muerto. Entonces hay una lista que los indígenas se han identificado milenariamente. Dentro de lo que considera ayahuasca hay varios capítulos. Ayahuasca propiamente dicho, que es una planta de la familia de las malpigiáceas, pero dentro del género hay varias especies de ayahuasca. Psychotria viridis, la chacruna. La chacruna es una planta cuyas hojas mezclan con las infusiones, los hervidos de ayahuasca, y ahí produce también la bebida ayahuasca. Entonces hay un buen listado ahí que merece que la gente conozca, que conozcamos, porque eso nos da identificación. Y a eso quiero llegar. Qué bueno que nos hayamos transmitido ese pensamiento. ¿Y por qué en la Amazonía, donde estamos, digamos, rodeados de estas plantas maestras y sagradas, por qué no se promocionan? ¿Por qué no se consumen? Deberíamos estar nosotros, digamos, ser la primera ciudad en el país, en el mundo, en consumir estas plantas. Por ejemplo, una de las que hace poco se está promoviendo un poco más suizo, digamos, se ha convertido también en cápsulas, lo han industrializado, en lo que es el guisador, por ejemplo, la cúrcuma que se conoce, con tantas propiedades. ¿Por qué no se promociona? ¿Por mezquindad? ¿Por un negocio de las farmacéuticas? Antes de responder a su pregunta, plantas sagradas y plantas maestras está puesto en la forma como el hombre amazónico ve el mundo. Chipivos, conivos, cucamas, boras, en su cosmovisión
ahí están sus plantas sagradas y maestras. Entonces, cuando ellos toman sus infusiones o sus preparados, ven el mundo de una manera mucho más grande. ¿Por qué no promovemos? Eso. Primero, alguna vez el historiador Pablo Macera decía, el Perú es lo que es porque no nos hemos subido al tren de la historia. Este conocimiento que nosotros todavía aquí lo tenemos casi empírico, ya el mundo lo ha traducido en ciencia. Por eso el mundo hoy conoce más que nosotros mismos, porque hay estudios botánicos, hay estudios fitoquímicos, etcétera, etcétera. Pero eso puede ser por un convenio de repente, porque acá hay muchos doctores, yo le voy a poner entre comillas, doctores, científicos, investigadores, que se llenan la boca de muchas cosas, pero a la Amazonía realmente no le han llevado al sitial en el que deberíamos estar, en el que merecemos. ¿Hay algún convenio entre las farmacéuticas y estos doctores? Después de eso, hay varios factores. Sí, ¿no? Pero cuéntenos. En cada problema siempre hay varios factores, ¿no? Cuéntenos para ver si los atacamos y a ver si los encaramos. El mundo hoy lo conoce mejor porque el mundo invierte más en ciencia y tecnología. El Perú es un país históricamente que tiene una inversión muy poco en ciencia y tecnología. Y en la Amazonía peor. Sus instituciones, no solamente instituciones educativas, instituciones de investigación. La educación es un factor importante. Gran parte de los planes de estudio que nosotros hemos estudiado en primaria y secundaria no eran planes de estudios hechos en la Amazonía. Entonces le sacan de su mundo al niño de esa edad, entonces nos hacen una educación memorística. Y estudiamos realidades, ingeniero, de la sierra, de la costa y nada. Mire el PER también. ¿Cuántos años se lleva hablando de un PER y hasta ahora no se ejecuta? Ya vamos a morir, bueno, yo de repente antes, pero hasta ahora no se implementa un PER. Bueno, hay varios factores, digo, pero hagamos algo siempre, ¿no? Yo estudio plantas maestras, plantas medicinales de la Amazonía desde hace más o menos 40 años. No estudié esto en la universidad porque yo soy ingeniero forestal y en los planes de estudio de la ingeniería forestal, de las ciencias forestales, no existe esto. En biología se enseña algo, en medicina también casi nada, menos en nuestras escuelas. Entonces, es un asunto que hay que enfrentarlo también desde los gobiernos locales, desde los gobiernos regionales. Por ejemplo, hay información abundante sobre ajosacha, sus propiedades. ¿Por qué Quito no está lleno en sus jardines de ajosacha? Sabemos que la planta más conocida en el mundo en esos momentos es ayahuasca. Pero ¿dónde encuentra usted una planta de ayahuasca para que le enseñe al niño, al adolescente, al adulto, al turista? Esa es una planta de ayahuasca. No encuentra en ningún jardín, en ningún parque de la Amazonía. Busca una ayauma. ¿Dónde conoció el ayauma? En Lamas. En la parte alta de Lamas, del mirador, hay unos arbolitos de ayauma, pero 4 o 5 nomás. Pero usted va a Nauta, va a Requena, va a Caballo Cocho, va a Contamana. En ninguna parte de la ciudad hay un árbol de ayauma. Entonces, esa falta de identidad y esa falta de interés por el conocimiento propio produce este tipo de factores, sumados a políticas nacionales que un poco evitan que el conocimiento amazónico sea mayor. Es una lástima. Ingeniero, en esta conferencia que usted va a dar, veo acá estudiantes que ya están viniendo, lo que va a tratar es un poco de mostrarles, de acercarles a ellos, ya que en la currícula no hay, a través de esta charla, de acercarles un poquito a ellos a este conocimiento. Mire ahí la pantalla. ¿Conoce usted esa flor? No. ¿Conoce usted esa planta? No. Ayahuasca marirí, la flor de uno de los tipos de ayahuasca. Flor preciosa. Pero en Iquitos, vuelvo a repetir, un jardín hay esto para mostrar. Esta foto he tenido que sacar de un herbario de Estados Unidos, hace varios años. Entonces, esto que sirva de motivación, no solamente a las escuelas, a los profesores, a los gobiernos locales, al gobierno regional. Esta conferencia con los niños va a ser eso, para, digamos, acercarles un poquito ese conocimiento. La conferencia está preparada para todo público, por eso mi conferencia es bastante foto. Yo en muchos años he acumulado unos 500 fotos de este tipo de... Y esa es una de las mejores formas de aprender y de enseñar, con videos, con imágenes. Es mucho más fácil. Una figura resume 1 hora de conversación.
Pero me interesa también cosmovisión, y en la cosmovisión es parte de la cultura amazónica, pues. ¿Cuál es la diferencia entre la cosmovisión amazónica y la cosmovisión occidental? Hoy la cosmovisión occidental mira al mundo a través de la ciencia. La cosmovisión amazónica mira al mundo a través de sus plantas. Por lo tanto, así como queremos aprender cosmovisión occidental, debemos aprender cosmovisión amazónica, porque en este mundo, ¿quién tiene razón? Todos tenemos una parte de la razón, pero no toda la razón. Y eso identifica también a nuestros grupos indígenas de la Amazonía peruana, que a propósito también poco a poco van perdiendo este conocimiento. Porque he conversado con muchos jóvenes de grupos indígenas en la Amazonía, en Pucallpa, en Nauta, en Iquitos, y con mucha tristeza veo que los jóvenes de los grupos indígenas ya no conocen. Hacen referencia al abuelo, al bisabuelo, si es que lo han conocido. Tenemos que recuperar ese conocimiento. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias a usted y también los medios de comunicación. Por eso estamos acá. Si usted prende la televisión nacional en la mañana, ¿qué ve? ¿Conocimiento? No, puro desastre. Y si prende la mañana pro y contra, difunde estas lindas cosas que tenemos. Por eso estamos acá. Muy bien, muchas gracias.